¿Qué tal amigos y familias? Bienvenidos a la segunda parte de esta serie que la llamé Dios en el centro. Cuando estamos en una serie, exploramos diferentes temas, pero con una misma idea. Y la idea de esta serie es, tú y yo tenemos proyectos que quisiéramos terminar, sueños que queremos alcanzar, hábitos que queremos dejar, relaciones que necesitan ser restauradas o relaciones que necesitan ser terminadas, o tenemos deudas que nos gustaría pagar. Y mi idea con esta serie es ayudarte a no a balancear todo, sino a tener la capacidad de vivir en tu relación con Dios, también alcanzando estos sueños. La idea principal es nuestras prioridades determinan nuestra capacidad. Y de lo que hoy te quiero hablar es muchas veces cuando tenemos proyectos, sueños, relaciones, metas de bajar de peso, físicas, siempre tratamos de hacer como un tipo de lista. ¿Qué primero? Esto primero. Y luego entra también lo espiritual. ¿Cuánto tiempo pasó con Dios? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Y mi idea no es de que hagamos lista con esta serie. Mi idea a veces yo crecí pensando que, bueno, voy a poner a Dios primero, como si fuera el número uno en mi lista. Y yo lo que te quiero invitar con esta serie es de que no pongamos a Dios como en primer lugar, sino que lo pongamos en el centro. Todo lo que te quiero hablar sobre relaciones es con la idea de que Dios está en el centro. Porque esta idea de poner a Dios primero viene de un versículo donde dice, primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero habla del reino de Dios, es decir, una manera de vivir. No habla de que busques a Dios primero y que eso va a cambiar todo lo demás por arte de magia. Habla de que tú y yo busquemos el reino de Dios primero, es decir, que pongamos nosotros en nuestra manera de ver el mundo, que lo pongamos a Dios en el centro, porque y voy a explicar el próximo domingo a qué me refiero con esta idea del reino, porque de la manera como tú y yo vivamos nuestra vida es de la manera como nuestros problemas o como vamos a resolver o a buscar a Dios en medio de terminar un proyecto, de tener una vida espiritual sana, de tener una vida emocional sana y de qué hacer con nuestras relaciones y nuestras finanzas. Y lo que hoy te quiero compartir, hoy quiero hablarte de qué Dios te estoy hablando. Cuando digo vamos a poner el reino de Dios, ¿cuál es el Dios que estoy hablando? Porque de la manera como tú y yo vemos a Dios, indica de la manera como vamos a vivir en el reino de Dios. Quiero hablarte de esta idea. Que, si pudieras tú tener o ser un reflejo del amor de Dios aquí en la tierra, ¿qué tipo de reflejo serías? Algunos de nosotros crecimos con ideas sobre em, el Dios al que ibas a la iglesia, al Dios al que te presentaron, que a lo mejor refleja características diferentes del Dios que leemos en la Biblia. Todos sabemos que como seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios y como imagen reflejamos quién es Dios. Y la pregunta de hoy es, ¿qué reflejo de Dios tienes tú? ¿Qué idea tienes tú de ese Dios? Para algunos de nosotros fue esta idea de que si hacíamos algo mal, iba a haber consecuencias. Es decir, tenemos una imagen de Dios que me debo de portar bien, debo de hacer ciertas cosas para ser amado y para ser validado por este Dios. Y como resultado, muchas veces crea inseguridades en nosotros mismos. No sabemos si estamos en el plan de Dios o no, porque tenemos una imagen un poco distorsionada sobre este Dios. Y esto es exactamente lo que viene a Jesús a cambiar cuando Él viene en una cultura judía, en una religión judía, que tenían una idea de cómo era Dios. Y Jesús cambia completamente esa idea en los judíos. Entonces, hoy quiero hablarte de cómo nosotros o qué tipo de imagen tenemos de este Dios.
Para algunos de nosotros empezamos con esta pregunta. ¿Es Dios un Dios que tiene ira, que se enoja? A lo mejor has leído cosas en el Antiguo Testamento que no son congruentes o de la manera como ves a Jesús. Y a veces, como seguidores de Jesús, entramos en culturas, en iglesias o religiones que es como si fuera una familia disfuncional. ¿A qué me refiero? Lo que pasa en una familia disfuncional es gente sigue o obedece a la familia por causa del miedo. En una familia disfuncional tienes hijos que obedecen, pero porque tienen miedo a las consecuencias de lo que puede venir. En una familia sana, el niño va a obedecer por el amor que se le es dado, por la confianza que existe. Y en ciertas religiones, en ciertas ideas o creencias, tenemos esta manera de creer en fe por causa del miedo y no por lo que hemos aprendido del amor de Dios. Nos motiva más el que alguien nos dé una consecuencia o que tengamos una consecuencia que la motivación del ser tú y yo amados. Entonces aprendemos de cierta manera a temer a la ira de Dios. Y ahorita me vas a decir, pero David, que no, esto es bíblico, que no si hay una idea de cómo Dios hace justicia, cómo Dios es un Dios justo y no va a permitir y va a juzgar. Y de eso quiero hablar para tener, cuando hablamos de poner a Dios en el centro, tener la misma imagen de este Dios. Para empezar, el primer versículo que vemos en toda la Biblia sobre qué carácter de Dios tiene esta idea de qué tipo de Dios es al Dios que tú y yo estamos reflejando, la encontramos en Éxodos 34, 6 y 7. Y dice, Jehová o Jehová, el Señor, es Dios, estas son las características de este Dios, el Dios de compasión y misericordia. Él dice, soy lento para la ira o para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Al hablar de la ira y el enojo de Dios, quiero que tengamos conscientes que como seres humanos es difícil entender nosotros la ira o el enojo, porque dice que se enoja lentamente de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo como seres humanos reaccionamos en nuestros temperamentos y a veces pensamos que Dios también va a reaccionar o que por su justicia va a haber eventos donde Él juzga y o juzga de una manera donde confundimos, y esto es lo que voy, juzga de una manera donde confundimos tú y yo la ira de Dios y el juicio de Dios. Es decir, en la Biblia, cuando leemos sobre la ira de Dios y el juicio de Dios, no están entrelazados en ninguna historia bíblica. Es decir, Dios juzga, pero no juzga enojado. Y Dios vemos que es lento para enojarse o la ira y no tiene nada que ver con su justicia. Entonces, estos temas para ti, para mí, cuando tú y yo entramos en ira o enojo, es cuando creamos un juicio. En ninguna historia de la Biblia estas dos cosas van entrelazadas. Es decir, cuando vemos el juicio de Dios, muchas veces vemos a un Dios triste, quebrantado, lastimado. Nunca vemos a un Dios enojado cuando vemos juicio. Y cuando vemos a un Dios que dice, mi pueblo está reaccionando de cierta manera, no vemos un Dios de misericordia, donde entra otra oportunidad que les da al pueblo de Israel, no que actúa en ese enojo. Esto es súper importante para ti y para mí. Quiero hablarte de lo que leemos en la palabra de Dios y crear de cierta manera a lo mejor, de a lo mejor preguntarte y que veas tú cómo ves estas historias. En el Antiguo Testamento principalmente, quiero hablarte de algo
se le llama como la ira pasiva. Y esto es consecuencias que tú y yo tenemos cuando nos separamos del amor de Dios. Es decir, tú y yo queremos tener buenas relaciones, queremos tener un buen trabajo, ser un buen papá, una buena mamá. Pero tú y yo podemos tomar decisiones donde vamos a afectar a las personas que nos rodean. Y al afectar a estas personas, muchas veces tú y yo creamos consecuencias. Esa consecuencia que viene es establecida por un Dios que pone leyes, no un Dios que nos manda consecuencias, sino un Dios que pone leyes en la vida y dice, si crees en mí en esto, en tus relaciones, tu trabajo, todo lo demás, puede que funcione de cierta manera, que te vaya mejor, que tengas relaciones más sanas, que tengas una vida más sana. Ahora, no es 100% seguro, pero hay ciertas leyes donde si tomamos ciertas decisiones, nuestra vida va a estar de alguna manera rodeada de gente y rodeada de una manera donde sintamos la bondad, el amor y la bendición de Dios. Si nos salimos de eso, no es de que Dios nos castigue, sino bajo esas mismas leyes, al salirnos de esa tenemos consecuencias naturales. Es más, si lees Romanos 1, es una carta muy fuerte que Pablo está mandándole a un grupo de seguidores de Jesús. Aquí vemos donde Pablo utiliza una frase que la vemos a través de toda la Biblia, que cuando alguien está fuera del plan de Dios, que ya conoce a Dios y se sale del plan de Dios, muchas veces Dios dice, va a poner, ok, hay consecuencias de leyes, este, hay una ley pues donde tú puedes ver que estás tomando malas decisiones, pero si sigues y sigues y sigues, eventualmente, dice Dios, yo voy a entregar o los voy a entregar a las consecuencias naturales. Si tú y yo nos seguimos ese mismo tipo de vida, ese tipo de vida que nos puede traer dolor, que puede lastimarnos y lastimar a los demás, Dios dice, yo te daré lo que tú estás buscando. Te daré lo que, o más bien, va a llegar el daño que estás buscando. Y muchas veces eso llega también de una manera destructiva. Pero es algo que Dios está estableciendo en las leyes, no que Dios se sale de su plan para darte una consecuencia, sino está estableciendo en el mundo que Él creó para regresar y reconocer lo que es sano y lo que no es sano. Eso es algo que habla la palabra de Dios que se le llama ira pasiva. Ahora, ¿qué pasa cuando leemos sobre una ira activa? Este es cuando tú y yo a veces confundimos lo que es un Dios que tiene un juicio y un Dios que es enojado. Y de la manera como lo vemos en todo el Antiguo Testamento, es como si te voy a dar ejemplos, ¿no? Lo que pasa en la historia del arca de Noé. Cuando lees esa historia, tú y yo podemos ser, bueno, aquí Dios juzgó la tierra, pero la pregunta es, ¿estaba enojado cuando juzgó la tierra? Y la respuesta es no. Si lees ese versículo, hay una y otra opción, del que el mundo sigue lastimándose, lastimándose, lastimándose. Unos están matando a otros. Y llega un punto donde, si tú lees todo el capítulo, la palabra de Dios dice, ellos iban a llegar a su propia destrucción. Entonces lo que Dios hace es acelerar el proceso que ya iba en camino. No es de que manda un juicio porque está enojado. Y eso lo vemos una y otra vez en el carácter de Dios. Es decir, no nos vamos a ir tan lejos. Ponte a pensar ahorita lo que está pasando en Haití, en el país. Y ponte a pensar la violencia, ponte a pensar la gente cómo se está lastimando. Y de cierta manera, Dios en sus leyes establece donde dice, esto va a una destrucción, se están autodestruyendo. Y en partes del Antiguo Testamento vemos cómo Dios acelera simplemente ese proceso. Pero no es porque esté enojado. Entonces está triste, claro, que ver a su creación destruirse.
pero siempre crea un plan, un propósito, que es el arca se convierte en una nueva manera de vamos a empezar de cero. Lo vemos una vez más en Sodoma y Gomorra, que si has ido a visitar esas ciudades, hay erupciones volcánicas y hubo una hace muchos años muy fuerte. Y volvemos tú y yo a lo mismo. ¿Es Dios que estaba enojado? ¿Es Dios que estaba juzgando? ¿O era simplemente Dios estaba acelerando un proceso natural que ya iba a suceder por las decisiones del ser humano? Esto lo podemos ver también como si tú y yo, y a lo mejor esto va a ser un poquito drástico y cualquier ilustración podemos encontrarle algún problema, pero yo me pongo a pensar, si tú y yo tenemos cáncer y va a haber una cirugía donde puede remover todo el cáncer y puede que algo, que sí, quede con algo que tenga otro problema, sin embargo, voy a seguir viviendo. Tú y yo quisiéramos que nos removieran todo el cáncer. Y hay parte en el plan de Dios de este mundo donde el ser humano ha actuado de tal manera donde Él dice, necesito remover algo para que continúe el plan, si no, va a ser, se va a autodestruir este mundo. En la Biblia no vemos a un Dios que enoja, que está enojado, y luego se convierte en un Dios que toma justicia o que hace juicio, que juzga. Si vemos a un Dios que juzga, cuando no hay ninguna otra salida para el ser humano de seguir viviendo en su mundo. Esta imagen que tú y yo tenemos de Dios tiene que ser sanada y restaurada, porque no es este Dios que quiere darte consecuencias, sino tú y yo con nuestras acciones puede que veamos consecuencias naturales a nuestras decisiones o a nuestros resultados lógicos en la vida, en las decisiones que estamos tomando. Y Dios entrega a las personas a esta, em, a lo que ellos han elegido. Esto, de la manera como me gustaría cerrar, esto cambia un poquito en la manera como vemos la relación con Jesús en el Nuevo Testamento. Porque a veces yo escuchaba que el ser humano tenía conciencia de hacer el bien y el mal, y que Dios era santo, y que por lo tanto cuando tú y yo tomamos malas decisiones, Dios o se enojaba o necesitaba hacer justicia, y que por eso manda a su Hijo Jesús para morir en mi lugar, para resolver la ira, el enojo de Dios, y todo eso cae en Jesús, y de esa manera yo puedo tener una vida, una relación con Él. Pero quiero regresarte. Esto es el Dios que leemos, el Señor, que es Dios de compasión, de misericordia, lento para enojarme y estoy lleno de amor, inagotable y fiel. Como vemos a Jesús, porque parte de la historia que te acabo de decir es verdad, que Dios pagó por mis pecados, claro que sí, pero que Dios tenía que matar a su Hijo para que tú y yo, para resolver cierta ira, no. Lo que sí es que el pecado y la maldad que vemos en este mundo necesita ser transformada y cambiada y necesita ver justicia. Pero no es que Dios es un Dios enojón, sino es de que Dios va a crear un plan para continuar la historia del ser humano. Y de esta manera leemos muchos versículos que nos habla de este tipo de Dios, porque es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Donde, por ejemplo, en Pedro leemos, el Señor no tarda en cumplir sus promesas. En cambio, Él es paciente contigo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan a la manera de decir, las decisiones que estoy tomando no me van a llevar a nada bueno. Es tiempo de arrepentirme. No es tiempo de decir, ya no quiero seguir en este camino
Necesito voltear, parar, voltear y seguir un nuevo camino. Y este nuevo camino es la idea que Él nos da, vivir en el reino de Dios. Como tarea quiero dejarte que leas la historia del hijo pródigo en Lucas 15 y, y, y de esta manera vamos a hablar de lo que es el reino el próximo domingo. Porque para poner a Dios en el centro de todas nuestras vidas, primero tenemos que tener una imagen real de quién es Dios. Después tenemos que entender cómo funciona el reino de Dios y su justicia. Porque Jesús no vino a cambiar la opinión de un Dios enojado acerca de la humanidad. Jesús vino a cambiar nuestra forma de pensar de un Dios que era con ira, con enojo, a un Dios que siempre está contigo y conmigo. Y ese es el Dios que leemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es un Dios donde siempre ha demostrado el amor hacia su creación, hacia todo ser humano, y el amor y la validez que tiene nuestras vidas. Y por eso Jesús viene con esta idea y cambia el reflejo que aún los judíos tenían del Dios del Antiguo Testamento. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, yo te doy gracias por poder explorar qué significa poner el reino de Dios primero. Y no significa necesariamente crear listas, significa de que si tú estás, si te invitamos a cualquier parte de nuestras vidas y tú estás en el centro, tendremos la sabiduría, el amor, la paciencia de cómo reaccionar a, a los problemas que enfrentamos, a las decisiones que tomemos, a la manera como hemos de arrepentirnos de decisiones que hemos tomado y que ese arrepentimiento no es un arrepentimiento que solamente pasa una vez. Es un arrepentimiento que tengo que recordarme una y otra vez y el saber que vivo en el reino de Dios ahorita que tú has establecido con tu iglesia es una manera de empezar a ser humilde y a pararme y a volver a contemplar cada vez, Señor, este es el plan que tienes para mí, este es el camino que tú tienes para mí. Y también que podamos caminar con la seguridad de que mientras te estemos buscando a ti, mientras tú estés en el centro, vamos a ver sanidad en las otras áreas de nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Te invito a que platiques ahorita en qué área de tu vida se te hace difícil ver el reino de Dios o poner a Dios en el centro. Nos vemos la próxima semana.